Cuando me sedujiste en la cama antes. No era tan indiferente como lo es ahora. No te preocupes, el señor Zen es mi tío. Seguro que te ayudará a rescatar a tu padre. Tío, ella es mi novia, Antang. Tiene algo con lo que quiere pedirte ayuda. ¿Cómo podría ser él? ¿Qué haces ahí parado? Date prisa y saluda a tu tío. Hundir. Hola señor Zen, mi padre ha sido secuestrado por una banda de prestamistas usureros. Solo tú puedes salvarlo ahora. Señorita Ann. Me parece que nos conocemos, ¿nos hemos visto antes? Tang Tang. Hoy traje esto. Sensuo. Deberíamos terminar. ¿Por qué? Siempre hemos estado bien, ¿no? ¿Por qué piensas que me fijaría en un hijo ilegítimo sin nada? Ya encontré un nuevo novio más rico que tú. No vuelvas a buscarme. No. No te he visto. Entonces, ¿qué hacemos? No te conozco y quieres que te ayude. ¿Cómo me vas a devolver? Tío, ayúdala por mí, si salvas a su papá, se casará conmigo. Si salva a mi papá. Acepto cualquier condición que pida. ¿Incluso a ti mismo? Te quiero. ¿También es posible? ¿Qué pasa? Tío, tu posición en Hing City es incomparable. Nadie en Hing City se atreve a no escucharte. Si tú hablas, su papá estará bien. Soy hombre de negocios. No hago tratos sin ganancias. Te doy todo el dinero que quieras. No es tu responsabilidad. No tiene nada que ver contigo. Tang Tang, nos casaremos en el futuro. Lo tuyo es mío. Qué pena para ustedes. Esto no se arregla con dinero. Tío, soy tu verdadero sobrino, ni este pequeño favor me puedes hacer. Qué lástima. Si no ayudas, pues no ayudas. Vámonos. Ese tío es un desgraciado. Que puedas llevarme a verlo. Ya es mucho agradecer. No te preocupes, definitivamente resolveré esto por ti. ¿Quieres que me quede contigo esta noche? Esta noche estoy un poco cansado, quiero descansar. Buenas noches.
Señorita Ann, el señor Zen quiere saber si estarías dispuesta a hacer un trato. Por favor, ven sola. Deténganse. ¿Qué están haciendo? Les digo que si no pagan el préstamo de usura, todos ustedes estarán arruinados hoy. Tienes un futuro brillante, no dejaré que los problemas familiares te afecten. Lo siento, Sensuo. Ann Tan. Te vas a arrepentir. Hace 3 años humillé a alguien con un nombre que no existía. Ahora debe odiarme. ¿Cómo? La señorita Ann me invita a entrar. Eso que llamas trato. ¿Qué significa? Qué prisa por ir al grano. ¿Nada que decirle a tu exnovio? Lo siento. No tengo. Sigues igual que hace 3 años. Dices las cosas más venenosas con la cara más pura. Si el señor Zen no quiere hablar de negocios, me voy. Cuando me seducías en la cama antes. No eras tan fría. ¿Ese inútil de Zen Yichen te ha hecho poner esa cara también? ¿Ese inútil de Zen Yichen te ha hecho poner esa cara también? Sensuo, si humillarme te hace sentir mejor. Si salvas a mi papá, no me resistiré. De verdad. Vaya, sí que eres una gran hija. Puedo salvar a tu padre. Pero solo si en un mes haces que me gustes. ¿Qué dices? También puedes elegir no aceptar. La puerta está ahí. Los que se llevaron a papá hacen lo que quieren en Beijing. Solo Sensuo puede ayudarme. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Y si en un mes ocurre algo malo con mi papá? Ann Beijing, nadie se atreve a negociar conmigo. Señorita Ann, hemos encontrado a su papá en un almacén abandonado. Podrá verlo mañana. Entonces, este trato, ¿lo acepta? Mencionar esa condición solo es para humillarme. Para ver cómo me avergüenzo. Mientras pueda salvar a papá, ni me importa hacer el ridículo. Está bien. Acepto. Papá. Tang Tang. Papá, ¿estás bien? Tang Tang, papá te ha fallado. Soy yo quien no tiene la habilidad.
para pagar el hospital de tu mamá. Tengo una deuda con los prestamistas. Y te hice sufrir por eso. Papá. Mientras estés bien, me asustaste. Vaya, realmente tienes un fuerte vínculo como padre e hija. ¿Quién eres tú? Soy el gran acreedor de tu hija. Soy el gran acreedor de tu hija. Papá. Él es el señor Zen, él te salvó. Le debo un favor. Gracias, jefe Zen. Pero cada cosa en su lugar. Ese favor me toca devolverlo a mí, por favor no se lo cobre a mi hija. Papá de Antan. Fue tu hija quien me imploró que te salvara, yo no la puse en apuros. No pueden dejar de ser razonables porque son débiles. Tú, papá, estoy bien. Vuelve al hospital a cuidar de mamá, yo los visito en unos días. Pero, Llévatelo. te aconsejo que no me mires así. Si no terminas la tarea en un mes, no puedo garantizar qué pasará con tu familia. Claramente me odias. Tengo que hacer que te enamores. ¿Cómo es posible? ¿Puedes hacerlo? Depende de tu habilidad. Desde que estás al mando, todos en la casa vieja están esperando que cometas un error. Chico, te estás esforzando mucho por tu novia. Con este dinero podré pagar la hospitalización de la madre de Antang. Rompamos. ¿Por qué piensas que me interesaría a alguien como tú, que no tiene nada, hijo ilegítimo? Mamá. 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 Tú eres Shenshuo, ¿verdad? Tu madre tuvo un ataque al corazón y falleció. A partir de ahora serás parte de la familia Shen. Si no fuera por mi pierna, este hijo ilegítimo jamás tendría oportunidad de entrar en la familia Zen. Bueno, ya, la gente muere, cómetela rápido, que tengo que ir a ligar. Porque quiero que se arrepienta de su decisión. Alguien como Sensuo. ¿Realmente se conmovería con eso? Tang, esta noche. ¿Quedamos? ¿Qué haces? Nada en especial. ¿Este es tu gran plan? Para ganarte el corazón de un hombre, primero debes ganarte su estómago. Si no te gusta, puede pedírselo a la tía. Tú también le has cocinado. ¿Esperas así a que vuelva, Sensuo? ¿Qué quieres realmente? ¡Qué coincidencia! Dámelo. Hola, Tang. ¿Estás en casa? ¿Por qué no respondiste mi mensaje? Salí. Hoy no es buen momento para vernos. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. Estoy en casa de un amigo. No hace falta que vengas. Tang. ¿Todavía estás molesta porque no salvé a tu papá? No te culpo. Ji Chen. Hoy estoy un poco cansada.
Lo hablamos otro día, va. Descansa temprano. Ah. ¿Qué te pasa? ¿Quién está a tu lado? ¿Quién está a tu lado? Nadie. Tengo cosas que hacer, cuelgo. Oye. Aburrido. Sensuo, ¿cuándo te volviste tan malo? Lo lamento. Este hijo ilegítimo es así. Yo no quise decir eso. Tengo cosas peores. ¿Quieres ver? Sensuo. Zen, el joven Zen Yi-Cheng ha llegado. Dime, si supiera que estás aquí conmigo, ¿qué pasaría? Debo solucionar lo de su padre rápido, si no nunca aceptará acostarse conmigo. No lo dejes entrar. Suplícame. Lo siento, el señor Zen no está. ¿No está? ¿Y yo qué? Ay, ¿No estás en casa? Tengo un asunto, sabes que tengo que ayudar a Antanga a rescatar a su papá. ¿Puedes hacerme un favor, por favor? No. ¿Qué estás mirando? Eres tú quien la persigue, no yo. ¿Por qué debería ayudarte? Sé que esto es complicado, pero ahora solo necesito una oportunidad de ser el héroe. Déjame hacerlo. ¿Entusiasta? ¿No tienes miedo que si no lo logras, ella te culpe? Y aunque esta vez te ayude, la próxima ¿qué? El lío en la casa de Antang. Es un problema importante. Vale. No parece que quieras ayudarla. ¿Por qué meterse en este lío? Si no quiere ayudarme, ¿por qué mostrarse tan interesado? Cuando terminamos, no tenías esa expresión. ¿Te gusta tanto? ¿Estás loca? Praga. ¿Por qué? ¿Cómo podría existir una voz de mujer? ¿Por qué? ¿Cómo podría existir una voz de mujer? ¿Hay algo más? Pensé que finalmente estabas dispuesto a encontrar una mujer. Por favor, ayúdenme a resolver este problema inmediato primero, podemos ocuparnos de problemas futuros más tarde. Si no puedes ayudar, piérdete. ¿Tú también eres así de frío con tu familia? Bien, si no me ayudas, encontraré la manera. ¿Ahora entiendes? Ayudarte para él. Es algo que tiene que meditar. Esta noche quédate en mi casa. Además, no quiero verte en contacto con él otra vez.
La familia Sen es un lío, no debería ser arrastrada por Sen Yicheng. Mi mamá está al borde de la muerte, te suplico, sálvala. La sala de operaciones no tiene... Apártate, doctor. Doctor. Puedo ofrecerte el quirófano VIP del hospital. Solo sí. ¿Aceptas ser mi novia? Papá, mamá, no debería ser tan débil al confiar mis esperanzas en los demás. De ahora en adelante, aunque solo sea yo, prometo protegerlos. Señor Sen, Es hoy. el conductor responsable de llevarte a la empresa se enfermó. ¿Qué dijo el médico? Dicen que no encuentran nada. Parece que está envenenado. ¿Cómo lo sabes? Soy forense. ¿Puedo revisar? Abre la boca. Hay marcas azuladas y marrón en la boca. Es intoxicación por nitritos. Te recomiendo revisar fuentes de dieta diaria. Ve a verificar. Me preguntaba por qué tengo tantas callosidades en las manos. Resulta que estás involucrado con asuntos de muertos. Te solucioné un gran problema. ¿Podemos estar a mano? Ese no era el acuerdo. Sensuo, no entiendo qué esperas de mí. Ya te lo he dicho. Haz que me gustes. ¿Cómo sé qué hacer para que te guste? Claro que lo sabes. Ya lo lograste una vez. ¿No es así? Yo. No me acuerdo. No me importa ayudarte a recordar. Señor Sen. ¿Hay algo más? Bueno, la madre de la señorita Ana ha despertado de la UCI. Mamá. Tan tan. Por fin te despertaste. Hermano, te lo dije antes, no te casarás con una mujer tan desafortunada. Mira cómo ha caído la familia Ana ahora. ¿Qué tonterías estás diciendo? Hey, prima. ¿Cómo es que tu novio millonario no vino contigo? No me digas que te dejó. No culpo al joven de la familia Sen por menospreciarte. Al fin y al cabo, nadie quiere una novia que tenga un enfermo en casa y trabaje en la funeraria con muertos todo el día. Tan tan, mamá te está arruinando la vida. Prima, en lugar de hablar, sería mejor que vigilaras a tu marido, si no, un día traerá a su amante a casa. Tarde o temprano los echarán de la casa. No seas ingrata, lo hago por tu bien. Tan tan. ¿Qué pasa entre tú y Yichen? Nada, solo está ocupado con el trabajo.
ocupado o no quiere venir. Tú lo sabes. Tía, llegué tarde. Había algo de tráfico, lo siento. Prima. ¿Qué acabas de decir? Prima. ¿Qué dijiste antes? Ah, yo. Ver que ambos están bien. La mamá se siente tranquila. Oye, tío. ¿Cómo regresaste? Tantan no dijo. ¿No sabes? Es sobre Zen, una historia larga. Te lo cuento después. Papá, cuida bien a mamá. Salimos un rato. ¿Por qué viniste? Gracias al doctor, supe que tía despertó. Tan. ¿Por qué no me dijiste que el tío volvió? No quiero molestarte con los asuntos de mi familia. Soy tu novio, no es ninguna molestia. Ya que el tío y la tía están bien. ¿No deberíamos hablar sobre nuestra boda? Todavía no quiero casarme. Lo siento. ¿He hecho algo mal que te haya enfadado? Dime y lo cambiaré. No eres tú el problema. Soy yo. Tiempo para aclarar ideas. Tang, créeme. Mis sentimientos genuinos por ti y tu familia. Solo cásate conmigo. Te trataré bien, lo prometo. Oh, por cierto. Te he preparado un regalo también. Gracias. Pero no puedo. Te lo doy, tómalo. Esperaré a que lo pienses y me quieras casar voluntariamente. ¿Por qué está aquí? ¿Qué cosa tan fea? ¿Qué estás haciendo? ¿No te dije ya? Que no te encuentre en contacto con Sen Yicheng. Vino al hospital a ver a mi mamá. ¿Debería hablar con él? ¿No eres razonable? Antang. ¿Crees que ahora que tus padres están bien puedes retractarte del trato? Nunca dije eso. Antan. No me importa. Ahora iré a saludar a tus padres. A contarles cómo te vendiste. Para protegerlos. Sensuo, acepté tu condición perversa. Pero eso no significa que me haya vendido. Es cosa tuya. No puedo abandonar mi dignidad por lo que piensas. Dignidad. Desde que entraste a mi casa. Deberías saber. Que ya las tengo en mis manos. Idiota. Mejor recuerda bien este dolor. Mantente lejos de Sen Yicheng. Si no, no puedo garantizar dónde morderé la próxima vez. Vaya, Antan, te pillé engañando al joven Sen. ¿Por qué no contestas el mensaje? ¿No debería estar emocionada ahora? ¿Y luego invitarme a salir por la noche?
¿Qué haces aquí? Antang te dijo que vinieras a buscar. Engañado y todavía, Antan, ¿no tendrá algún problema en la cabeza este hijo de papi? No, quería preguntarle al joven Sen, ¿conoce la matrícula del coche Giana 00061? Es matrícula de mi tío, ¿cómo sabes? Tío. Está bien, Antan. Eres bastante astuto. Vi al dueño de este coche visitando a mi prima en el hospital, así que quiero preguntarte si lo conoces. Con tanta insinuación. Debería entender que le han engañado, ¿verdad? Lo entiendo. Lo entiendo. Seguro que Sensuo salvó al tío Am por mí. Sabía que no podría ser tan insensible. Definitivamente tiene problemas en su cabeza. Entonces, busquemos un momento para invitar a cenar a Sensuo. Comer. Comer suena bien. Invitemos a la prima y al señor Sen. Nos vemos mañana en Hotel Lontin. De acuerdo, así queda. Antan, mañana te espera un buen espectáculo. ¿Por qué no ver al médico en el hospital? ¿Por qué aquí? Prima, ya sabes que el cáncer de mamá de la tía es muy grave. Los buenos médicos requieren seriedad, ¿cierto? Tang llegó. Este es el señor Sen, ya se han visto antes. Sen Yicheng, ¿me pediste venir solo para verla a ella? Ay, Sé que tú ayudaste a salvar al papá de Antang, así que la traje para darte las gracias. Siéntate. tengo cosas que hacer, me voy. Tang, ¿cómo puedes ser tan desconsiderada? Ofrece una copa al señor Sen. Cuando nos casemos, él será nuestro casamentero. A ver cómo sales de esta hoy. Señor Sen, brindo por ti. Tú, ay, Lo siento. Fue un accidente. Parece que No podré asistir a la boda. no pasa nada. Tang, ve al baño a arreglarte. ¿cómo supo Sen Yicheng que Sensuo salvó a mi padre? ¿Qué estás haciendo? Te dije que te alejaras de él y ahora aceptaste casarte con él. Suéltame. No obedecer. Puede tener consecuencias. Eres un perro. Antang, te lo repito. Déjalo. ¿Por qué tengo que escucharte? ¿Está bien, no quieres escuchar? Hoy te voy a decir cuál es la verdad. ¿Qué haces? Oye, ¿dónde fuiste? La botella abierta aún no la tomé. Sen Yicheng, dices que quieres casarte con Antang, ¿tus padres lo saben? No saben por qué. Un asunto tan importante como casarse, no se lo dices a tus padres. ¿De verdad quieres casarte con ella? Ay, déjate de si es en serio o no. Sabes que yo, Hyasi, soy un juerguista. Nunca he estado con alguien como Antang. Si no finjo que quiero casarme, ¿cómo va a aceptar acostarse conmigo?
¿Qué tal sabe la verdad? Sensuo. ¿Te hace feliz ver mi vergüenza? Más o menos, después de todo. Comparado con lo que me dijiste en aquel entonces, esto no es nada. ¿Hay algo más con lo que quieres vengarte? ¿Por qué no lo haces todo de una vez? Aquí. ¿Estás seguro? Qué raro, ¿por qué se fue tanto tiempo y no regresa? Prima. Prima. Tiene miedo de ser descubierta. No te muevas. Qué raro, juraría que vi a alguien aquí. No se atrevería a estar aquí. Genial. Por fin te tengo atrapada. Prima, ¿estás ahí adentro? ¿Tanto miedo tienes de que sepan que tienes algo conmigo? ¿Estás loca? Suéltame. ¿Qué ruido es ese? Prima. ¿Qué pasaría si la dejamos entrar? No puede ser. Ah, ya veo, está al otro lado. Eres un pervertido. No, no, no. Mi celular. Vete ya. Vamos, Tan Tan, te llevo de regreso al hospital. Qué amor ni qué amor. Sabes que soy un playboy, nunca he estado con alguien como Antan. Si no hago como que me quiero casar, ¿aceptaría acostarse conmigo? No hace falta. Voy al tanatorio después. No hace falta. Voy al tanatorio. Tu trabajo sí que es interesante. Bueno, ten cuidado en el camino. Sube al coche. No necesito. ¿Vas a subir por tu cuenta o tengo que obligarte? Por un patán estás tan inquieta. Te he sobrevalorado. Tú. Antan, ¿Es que no recuerdas lo que dijiste en la escuela? Mi sueño es trabajar en la mejor empresa farmacéutica del país y desarrollar medicamentos anticáncer efectivos. Pero Sensuo. Ya no tengo la oportunidad de lograr mi sueño. Actas aquí. Director, en universidad fui número 1 cada semestre. ¿Por qué quitaron oportunidad de posgrado directo? Denunciaron trampa en el examen.
La escuela canceló admisión de posgrado y no darán diploma. Yo no hice trampa. No digas más. La sanción ya fue decidida. ¿Te atreves a venir a la entrevista sin un diploma? Aunque fueras el primero de tu clase, ¿qué más da? Sin el diploma, ¿quién te va a reconocer? ¿Qué empresa te querría? Ridículo. Ridículo. ¿Por qué trajiste aquí? Señor Sen, ese trabajo en la funeraria paga poco. Insultan los familiares. Ya te he renunciado. De ahora en adelante trabajarás en el grupo Zen. Trabajo en funeraria paga poco, da mucho trabajo e insultan familiares. Te he renunciado. De ahora en adelante trabajarás en grupo Zen. ¿Con qué derecho te metes en mi trabajo? Con el derecho de ser tu mayor acreedor. Dios, ¿quién es la chica al lado del señor Sen? Nunca la había visto. No sé, el señor Sen nunca trae mujeres a la oficina. Forense, examino cadáveres. Compañía de biotecnología, ¿qué trabajo necesitas? Viste al conductor envenenado hace unos días. Necesito un asistente para asegurarme de que mi dieta sea segura. ¿No te preocupa que yo envenene tu comida si me pides que la revise? Si te atreves, inténtalo. Esto es la investigación más autorizada sobre medicamentos contra el cáncer, nacional e internacional. Échale un vistazo. ¿Es este documento confidencial? ¿Por qué lo haces? Tómalo como si me vengara de ti. Quiero ver si el mejor de la clase de entonces todavía tiene lo que hace falta para entender estas cosas ahora. No voy a dejar que te burles de mí de nuevo. Wow, señorita Jian. Eres increíble. Acabas de regresar y ya nos has traído algo delicioso. No hay de qué. He estado un año en el extranjero y no entiendo mucho de la empresa. ¿Han llegado nuevos empleados recientemente? Hay alguien llamado Antan. Asignada como asistente en la oficina del señor Sen. Dicen trabajaba en una funeraria. Es de mala suerte. No sé por qué el señor Sen la eligió. ¿Por qué más sería? Seguro hizo algo turbio detrás de escenas. Este tipo de mujeres las he visto mucho, son muy sucias. ¿Por qué caminas sin ruido? ¿Quién te dio permiso para escucharnos hablar? Sigue hablando. Quien hace cosas malas es el sucio. No te No te enfades, señorita Ann. Ella es una empleada de mucho tiempo, solo está hablando. ¿Oíste? Soy una empleada de mucho tiempo. ¿Qué importancia tienes aquí siendo nueva? ¿De verdad crees que al señor Sen le importas tanto? Esta heredera de la familia Jian es en realidad la prometida del presidente Sen y la futura amante del grupo. No es de extrañar que se atreviera a hablar tan alto. Resulta que confiaban en sus conexiones e influencia. Tú, ¿Te atreves a llamarme perro? ¿Ya no quieres trabajar en esta empresa? ¿Ya no quieres permanecer en la empresa? Vine aquí para ganarme la vida. Si tienes alguna objeción, pide a Sensu que me despida. ¿Por qué parece tan familiarizada con el hermano Sensuo? ¿Será que el hermano Sensuo no ha querido comprometerse conmigo por culpa de ella? tienes cara de mosquita muerta, ¿a quién engañas actuando tan altiva? Señorita Ann, ¿Conocías al señor Sen de antes? No mucho. Pido a señorita Ann que mantenga distancia con el señor Sen. Después de todo, también lo escuchaste. La prometida del señor Sen soy yo. No me importa quién sea su prometida. Señorita Ann,
Te aconsejo que no ignores el buen consejo. ¿Crees que no puedo hacer que el hermano Sen venga aquí? Hola, señor Sen. ¿Por qué no me respondiste los mensajes que te envié? No lo vi, estaba ocupado. ¿Qué es más importante que yo? Ven a mi oficina. Parece que el señor Sen ni siquiera miró a la señorita Jian. Antan, no te voy a perdonar. ¿No tienes prometida? Entonces, ¿por qué pides condiciones para gustarte? Prometida. Ah, ¿te refieres a Hyunju? ¿No es así? ¿Qué? Esto es. ¿Celos? No son celos. Es fastidio. No quiero involucrarme en los líos de ustedes los ricos. Antes eras tan suplicante, ahora lograste tu objetivo y me das la espalda. Antang, ¿tu moral se la comió un perro? Aunque no tenga moral alguna. Soy más amable que los capitalistas. Es una pena entonces. Este capitalista acaba de firmar un acuerdo con un experto en tratamiento del cáncer. Parece que tu mamá no podrá verlo. ¿En serio no me estás engañando? Adivina. Mamá acaba de despertar en la UCI, justo cuando necesita un buen médico para la cirugía. ¿Podría él ver a mi mamá? Puedo trabajar para ti y pagar mi deuda sin salario. Señorita Ann, sabes cómo adaptarte a la situación. Pero con tu salario. Dudo que puedas siquiera ver al médico. Le grité. Ahora seguro me odia más, ¿cómo va a ayudarme con la cita? Pídeme. ¿Qué? Suplícame, si me agrada puede que acepte. Suplica. Te lo suplico. Solo palabras. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué significa eso? Bésame. Y aceptaré que él haga la cirugía a tu mamá. Él solo quiere humillarme, es un pervertido. No quieres, entonces olvídalo. ¿Está bien ahora? De acuerdo. Mañana haré que el doctor vaya a casa a hacer la cirugía a tu mamá. Tan, ¿por qué no me respondes en WeChat ni contestas mis llamadas? ¿Qué pasa? Nada, estoy ocupada con el trabajo. ¿Estás molesta por pedírtelo pero no te llevé a conocer a mi familia? No. Senji Chen, terminemos. No te preocupes, dije que te llevaré a la cena familiar pasado mañana. Prepárate, voy a recogerte. Senji Chen, yo. Está bien, Antan. Ya estás planeando casarte con Senji Chen, y aún te atreves a seducir al hermano Sensuo. Voy a desenmascararte en la cena familiar. Señorita Ann, la cirugía de su madre fue exitosa. Ahora puede ser transferida a una sala de recuperación normal. Eso está bien. Gracias, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Mamá, ¿cómo te sientes? Despacio. Estoy mucho mejor. Tang. Últimamente, ¿estás peleada con Yi Chen? Tu padre y yo ya somos mayores, esperamos que te cases pronto y formes tu pequeña familia.
Mamá. Si digo que no me gusta Sen Yicheng, ¿aún me harían casarme? Tang Tang. ¿Es que ese chico te hizo algo malo? Queremos que te cases para que seas feliz, hija. Si te casas con alguien que no quieres, sería contraproducente, ¿no? Aunque rompa con él. ¿No me culparías? Mamá quiere que sigas tu corazón y encuentres tu felicidad. ¿Cómo podría culparte? Mamá. Lo sé. Sensuo no se lleva bien con la familia Sen. Nunca va a cenas familiares. Es justo aprovechar esta oportunidad para hablar claro con Sen Yicheng. Señor Sen, la cirugía de la madre de la señora An fue todo un éxito hoy. Finalmente puede quitarse ese peso de encima. Por cierto, atraparon a quien envenenó al conductor, igual que al guardaespaldas cómplice de antes. Todos enviados por la vieja casa. Mi hermano mayor quiere eliminarme. Realmente te has esforzado mucho. Entonces, en esta cena familiar, ¿le decimos todo esto al abuelo? ¿Tú crees que él no lo sabe? A mi padre. Nunca le importé como hijo ilegítimo. Solo quiere vernos pelear. Y luego elegir al ganador como heredero. ¿Entonces vas a ir a esta cena familiar? Sí, voy a ir. Ya es hora de darles un aviso. Tú eres Antang. No está mal. Lástima que algunos aparentan ser inocentes. Pero en el fondo tienen muchas intenciones. Xiao Jiang, ¿por qué no volviste con Shensuo? ¿Se pelearon? No, tío Sen, Sensuo y yo estamos muy bien. Ah, qué bien. Yo mismo arreglé su matrimonio. Ahora Yicheng también trajo a su novia. La familia Shen pronto tendrá una doble celebración. Abuelo Sen, en realidad vine esta vez. Antang, No te alegres pronto. la puerta de nuestra familia Shen. No es tan fácil de cruzar. Mamá, Tang Tang viene a casa por primera vez. así que no digas esas cosas. Precisamente porque es la primera vez que viene, hay que dejar claras las reglas para que algunos no confundan el respeto a los mayores. Oh, cuñada. ¿Sabías? De hecho, Antang trabajó antes en una funeraria. ¿Qué? ¿Por qué trabajas en un lugar desafortunado? Todo el mundo muere algún día. No creo haya mala suerte en ello. Vamos, es porque no tienes familia ni dinero que vives una vida tan indigna. A diferencia de mí, tengo padres que gastan dinero para convertirme en una estrella. No puedes tenerlo envidiándolo. No envidio a la señorita Jian, basado en mi investigación sobre la cabeza humana. Tu cara, al menos ha pasado por cirugía en 5 lugares. No es algo que cualquiera soportaría. Ya basta, Antang. Recién llegas a la familia Shen. ¿Ya te atreves a desafiar a los mayores descaradamente? ¿Aún quieres que mi hijo se case contigo? Antang, di menos, ¿por qué tan impertinente? ¿El concepto de ser razonable en la familia Sen es ser un cobarde que aguanta todo? ¿Qué estás diciendo, niña? ¿Eres tú? ¿Qué pasa aquí que está tan animado? Tío, has venido. Sensuo, siéntate aquí. ¿Cómo es que él viene? Shensuo. Finalmente has querido venir a ver a papá. No te equivoques, no vengo a verte. Solo estaba pasando y vi a un gato rodeado por unos perros malos, así que vine a ver. ¿Perros? ¿Qué perros? De todos modos, el regreso de él es una buena noticia. Justo ahora Zhang Yu también está aquí. Ustedes dos deberían fijar la fecha de la boda ya. Sí, hermano Sensuo, cuanto antes mejor.
Evita que algunos tengan amoríos y miren a otra mientras comen. ¿Quién dijo que me voy a casar contigo? ¿Qué? Si no me puedes casar conmigo, ¿te casarás con ella? Si no me puedes casar conmigo, ¿te casarás con ella? Senchuo, ¿la novia de Yicheng la conoces? No solo la conozco. Señorita An, ¿acaso no nos acabamos de ver? Recién nos vimos. Antang, ¿te has visto con él a solas? No. ¿Te confundiste de persona? ¿De verdad? Tengo bien clara esa impresión. Ya me acordé, fue en el hospital. Hace unos días en el hospital, me encontré por casualidad con el señor Sen. ¿En serio? Claro, ¿qué pensaban? La señorita Ann parece una mujer tan obediente. ¿Acaso se encontraría en secreto con otro hombre a espaldas de su novio? Anda, escucha lo que estás diciendo. Ahora Yicheng ya ha traído a su novia para hablar de matrimonio. Tú también deberías casarte pronto. Sé un ejemplo. ¿De verdad? ¿La señorita Ann está tan ansiosa por ser mi sobrina política? Antang y yo estamos enamorados, obviamente quiere casarse conmigo. Sen Yicheng. He venido a decirte que quiero terminar. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te crees que eres? ¿Te atreves a romper con mi hijo? ¿Con tus condiciones? Si no fuera por la compasión de mi hijo. No habrías tenido oportunidad con nuestra familia Sen. ¿Lo oíste? Retira lo que acabas de decir. Todavía podría perdonarte. No puedo escalar al nivel de la familia, ni siquiera quiero hacerlo. Ya lo dejé claro. Entonces no molestaré más. Detente. ¿Crees que nuestra familia Shen es como tu familia An? Pequeña y de baja categoría. Si dejas a mi nieto, ¿qué dirán cuando se enteren? ¿Dónde queda nuestra reputación? ¿Qué quieren que haga? Que tu madre enferma y tu padre inútil vengan a disculparse y lo admitan públicamente. Es tu familia Angie la que no está a la altura de mi familia Sen, fue mi hijo quien te dejó. Ustedes sueñan. Pensé que eras más valiente. No esperaba que resistieras verbalmente. Shenjo. ¿Qué quieres decir? Ceder constantemente. Solo hará que los que te pisotean sean más arrogantes. Lo que debes hacer ahora. Simplemente voltear la mesa de negociaciones. Sensuo. ¿Estás loco? Sensuo. ¿Estás loco? Antes de venir hoy, me encargué personalmente de alguien que envenenó a mi chofer. Adivinen quién lo mandó. Este individuo. Cree que desde las sombras puede controlarlo todo. ¿Y también quiere matarme? Pero parece que olvidó. Que también salí de la guarida de lobos de la familia Sen. ¿Cómo podría morir tan fácilmente? ¿Verdad? Hermano. Al final lo descubrió. Esta cena familiar estuvo bien. Señorita Ann, ¿no se iba? Por favor. Sensuo. En el futuro. Tendremos muchas oportunidades para enfrentarnos.
Increíble que Sensuo siga ayudando a esa mujer. Sen Yichen, ¿Sabías que Antang ahora trabaja en la empresa de Sensuo? Lo organizó personalmente Sensuo. ¿cómo es posible? Sensuo y Antang. ¿Por qué me ayudó a escapar? ¿Tan narcisista, eh? Solo quería advertirles. Simplemente lo hice. Antang. ¿Cuál es exactamente tu relación con Sensuo? Tú. No importa qué relación tengamos. Lo importante es que no tendrán relación en el futuro. Sensuo. ¿Te robaste a mi novia? ¿No tienes corazón? ¿Qué pasa? Me siento mareado. Ella se suponía que iba a acostarse con Sen Yichen esta noche. Lo grabé para mandárselo a Senseje. ¿Cómo pudo pasar esto? Me haces bajarme del coche y aún quieres que yo te invite. Princesa. ¿Qué te pasa? Acabo de beber. No pasa nada. ¿Para qué me trajiste a tu casa? No soy tu chofer. No tienes a dónde ir esta noche aparte de mi casa. Antang. Antang. ¿Qué acabas de beber? Hace calor. Hace calor. Voy a llamar al médico. No te vayas. Bebiste algo sucio. Si no ves al médico, sentirás peor. Sensuo. Tranquilo. No hagas líos. Después vendrá el médico a ayudarte. Bésame. ¿Puedes besarme? Antang. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Estás seguro? Alguien. Llama al médico. Es el señor Sen. No llames al médico. No llames al médico. No te muevas. ¿Por qué no me besas? ¿Por qué? Señor Sen, el médico ha llegado. Déjalo pasar. Sí. Señor Sen, la señorita está bien, solo necesita descansar una noche. Señor Sen, la señorita está bien, solo necesita descansar esta noche. No reveles ninguna información. Si no, ya sabes las consecuencias. Entendido.
Tan. Eres tú quien vino a provocarme otra vez. Despertaste. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esta es mi casa. Si no, ¿dónde debería estar? Anoche yo. Anoche te lanzaste sobre mí. Casi te aprovechas de mí. Lo siento. Anoche te ayudé muchísimo. ¿Te vas sin ni siquiera decir gracias? Gracias. Solo de labios. ¿Qué más quieres? Eres una escoria. Dos caras, una de día y otra de noche. Dijiste que era cierto, no me aproveché de ti, ¿por qué enojado? Bufido. ¡Qué boca tan grosera! ¿Quién se atrevería a casarse contigo en el futuro? No es asunto tuyo. Salir después del desayuno. No olvides cuál es tu trabajo ahora. Eso está bien. Siéntate. Termina de comer antes de irte. No se te permite ser quisquilloso con la comida. ¿Qué están haciendo? No lo esperaba, Tan. Te atreviste a robar información confidencial de la empresa. ¿Quién les autorizó a tocar mis cosas? La señorita Jian acaba de asistir al banquete familiar de los Sen, y pronto se casará con el señor Sen. Será la legítima dueña del grupo. ¿Qué tienes que revisar el material de un asistente? Tan. Mirar documentos confidenciales es ilegal. Adivina si Sensuo sabe, te echará de la empresa. No los revisé sin permiso, Sensuo me los dio. ¿A quién intentas engañar? Incluso la alta dirección de la empresa no tiene acceso a estos documentos. ¿Cómo podría un asistente cualquiera tenerlos? Ni siquiera sabes mentir. Tan. ¿Te vas por tu cuenta ahora? ¿O llamo a seguridad para que te saque a la fuerza? No he hecho nada malo. ¿Por qué debería irme? No sabes apreciar lo bueno. Entonces no me culpes por ser duro. No sabes apreciar lo bueno. Entonces no me culpes por ser duro. Ay, Se me resbaló. Ya que dices que esto es información del señor Sen. Entonces por favor, señorita Ann, recoja cada una de ellas. Estos datos de investigación sobre el cáncer son valiosos. no pueden ser destruidos por ella así. No creas que por dormir con Sensuo puedes cambiar tu destino. Alguien como tú pasará toda su vida trabajando para nosotros, la élite. Así que el agua de anoche resultó ser tu truco. ¿Y qué si lo fue? ¿Tienes pruebas? Llévensela afuera. Si se resiste, quítenle la ropa. Que todos lo sepan. Atreverse a seducir a la mujer del señor Sen, ¿cuál será el resultado? Señorita Ann fue traída a la empresa por el señor Sen. ¿Eso está bien? ¿No sabes quién es la señorita Jian? ¿Te atreves a no hacer caso? ¿No quieres trabajar más? Ay. Señorita Ann, vamos.
Hyun-yu, Eres fea, operarte. Pero ser tan malvada como tú es una enfermedad incurable. Antan, de verdad, qué descarada eres. Hermano Sensu. Antan Geya. Ella estaba espiando documentos confidenciales de la empresa. Te estoy ayudando a enseñarle una lección. Hermano Sensu, Antan Geya. Espiando documentos confidenciales. Ayudando a enseñarle una lección. ¿Te lastimaste? No pasa nada. Hermano Sensu. Claramente fue su error, no el tuyo. ¿Por qué no la culpas si te enojas conmigo? Di la información, ¿cuál es el problema? Eres un desconocido. Entrando a mi empresa a educar a mi gente. Te crees con mucha autoridad, ¿eh? Soy tu prometida, es mi deber manejar los asuntos de la empresa. Nunca estuve de acuerdo con este matrimonio desde el principio. Te has convencido a ti misma exitosamente. ¿Cómo te acaba de molestar? Respóndele. Soy la heredera de la corporación Hyun. Si te atreves a tocarme, yo, Antan, Antan, ¿te atreves a hacer eso? Hyun-yu. si no entiendes qué significa ser prudente, no me dejes verte más. Llévenla. Inclúyanla en la lista negra del sistema de acceso de la empresa. Terminen toda colaboración con la corporación Hyun. Sí, llévenla. ¿Qué tiene de especial esta mujer? ¿Por qué me haces esto? Dices que no estás herida. Estoy bien. ¿Qué haces? No te muevas. La próxima vez que pase algo así, ven directamente a mí para solucionarlo. No he hecho nada malo. ¿Por qué debería tener miedo? Digas lo que digas, quien te acusa te seguirá acusando. ¿Entiendes? Lo sé. Me voy. Espera. La conferencia de lanzamiento del nuevo medicamento es la próxima. Te encargas de organizar los datos del medicamento. ¿Me confías un trabajo tan importante? ¿Por qué no tienes confianza? Lo que temo es que me hayas dejado alguna trampa. No es así. ¿Tienes conciencia? Acabo de ayudarte. De repente ignoras. De otra forma, no entiendo por qué me das esta oportunidad. No importa que no lo entiendas. Algún día lo entenderás. Oh. No te preocupes. Señor Sen. Los empresarios millonarios en la serie siempre presumen de riqueza y regalan cosas lujosas. ¿Por qué usted le da trabajo a la señorita Ann? Hablas cada vez más. Antes no me hubiera atrevido. ¿No es que desde que llegó la señorita Ann, tu humor ha mejorado mucho? Mi sueño es trabajar en la mejor empresa farmacéutica del país, desarrollando medicamentos eficaces contra el cáncer. Porque en lugar de ser un canario, quiero que sea ella misma. Hablemos. Ya lo dejé claro en la fiesta familiar. ¿Qué relación tienes con Sensuo? No te incumbe. ¿Crees que has triunfado al estar con él? Te digo que él es un ser frío, no tiene emociones. El día que se aburra, te va a mandar a volar. Senji Chen. ¿Tú realmente tienes sentimientos por mí? ¿Crees que no sé lo que tramas?
¡Qué verdadero amor! Sabes que soy un mujeriego. Nunca he estado con alguien como Antán. Si no finjo querer casarme, ¿cómo me aceptaría en su cama? Dije cosas sin sentido. Pero contigo tengo sentimientos verdaderos. ¿Puedes confiar en mí otra vez? No hace falta. No vuelvas a molestarme. A menos que vuelvas conmigo. Si no, hoy no te vas. Si sigues así, llamaré a la policía. Antán. ¿Es necesario ser tan despiadados entre nosotros? ¿Qué es lo que realmente... Lo que Sensuo te ofrece, yo también puedo. No lo sabes hasta que lo pruebes conmigo. Sensuo. ¿Te atreves a pegarme? Si vas a volverte loco, aléjate. Aquí no eres bienvenido. Sensuo. Soy tu sobrino. ¿Ahora vas a pelear conmigo por una mujer? ¿Sí? ¿Y qué? Antán, te digo, el abuelo ya está preparando la unión con la familia Jian. No aprobará que estés con él. Nunca dije que quería estar con él. Tampoco úsenme como excusa para competir. Ven conmigo, te explicaré todo. Ven conmigo, te explicaré todo. ¿Te he dado permiso para llevártela? Suéltame, ya lo sabía. Fuiste tú quien la obligó a terminar conmigo. Si tienes valor, deja que Antang elija por sí misma. No respeté las costumbres de los demás, Tú, aunque la haya forzado. ¿Qué puedes hacer al respecto? Sensuo, tú. ¿Aún no has visto lo suficiente? Sensuo. Recuerda esto. Ya vas a ver. Y pensaba que eras como antes. Ahora pareces un perro rabioso. Piensa lo que quieras. Si te atreves a acercarte a Senchichen otra vez, no culpes a tu mamá en Jiangxi, ningún médico quiere tratarla. En la conferencia de prensa del nuevo medicamento, ocúpate de la segunda parte del discurso. No bloquearlo. ¿Es que realmente cree que los demás no tienen carácter? No bloquearlo. ¿Es que realmente cree que los demás no tienen carácter? Atrévete a bloquear. Voy al hospital a visitar a tus padres. Sin vergüenza. Responder. Entendido. Señor Sen. La conferencia de prensa de mañana, accionistas quieren que representantes aparezcan. ¿Quieres que la señorita Ann sea responsable de la última parte del discurso? Por supuesto. Es una buena oportunidad para que recupere su confianza. Eso es todo sobre el resumen del último medicamento desarrollado por el grupo Sen. Ahora, la empleada de nuestra empresa, Antang, les explicará los detalles del medicamento. ¿No tienes diploma? ¿Cómo atreves a venir a la entrevista? Aunque fuiste la primera de tu clase, ¿de qué sirve? Sin diploma, ¿quién te va a reconocer? ¿Qué empresa te va a contratar? Ridículo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no habla? No lo sé. ¿Qué hago? Me tiembla la mano.
No temo diseccionar cadáveres. ¿Por qué temer a una situación tan sencilla? A continuación, les presentaré los componentes del nuevo medicamento. Por favor, miren la pantalla grande. Gracias a todos. Al quitarme las cadenas, es cuando sé quién soy. Sensuo. ¿Es esto lo que quieres que entienda? No puedo pensar en ninguna razón para que me des esta oportunidad. No importa si ahora no lo entiendes. Algún día lo comprenderás. Felicitaciones al señor Sen por el éxito de la conferencia. Felicidades a la señorita. Son una pareja perfecta. No lo somos, gracias. ¿Por qué no lo negó? Señor Sen, ¿sería posible ir ahora al salón del segundo piso para discutir el próximo proyecto de colaboración? Claro que es posible. Quédate aquí, no te muevas. Vale. Hay gente que tiene mucha cara. Roba el novio de otra y aún se atreve a mostrarse. Antan. ¿Crees que tienes derecho a estar aquí? Hay gente que tiene mucha cara. Roba el novio de otra y aún se atreve a mostrarse. Antan. ¿Crees que tienes derecho a estar aquí? Tú sin invitación puedes entrar. ¿Por qué yo, como empleada, no puedo? No te pongas tan contenta. Hoy todos verán tu verdadero rostro. Señorita Jian, ¿es un malentendido con la señorita An? Ella era la novia de Sen. Pero se metió en la cama del jefe por interés. ¿En serio? Eso es una vergüenza. Jian Yu. Difamar tiene consecuencias legales. Tú sabes bien si es difamación o realidad. Si no te hubieras acostado con el señor Sen, ¿cómo podrías estar presentando la conferencia? Xiao Jian, deja de hablar tanto con ella. Primero sedujiste a mi hijo, ahora te acuestas con Sensuo. ¿No es que solo buscas dinero? Toma el dinero y vete ya. Nuestra reunión familiar se no da la bienvenida. Mamá, ¿qué estás haciendo otra vez? No tienes dignidad, todavía defiendes. Ella fue engañada por Sensei, y ya estamos preparando para reconciliarnos. Ella fue engañada por Sensei, y ya estamos preparando para reconciliarnos. ¿Quién te dijo que te vas a reconciliar? ¿Qué ilusiones te haces? Antan, déjame decirte algo. Nunca en mi vida voy a permitirte entrar en la familia Sen. Mamá, Te pido disculpas en nombre de Antang, ¿de acuerdo? por favor, no le hagas esto. ¿Con qué derecho pides disculpas por mí? Ya no tenemos nada que ver. No te pongas necio, sé que aún me quieres. Sé que te fuiste porque te obligó mi tío. No seas tan engreído. ¿Crees que todo gira a tu alrededor? ¿Te atreves a menospreciar a mi hijo? Mujer. Cuñada. ¿Te atreves a meterte con los míos? Bien, Sensuo. Por una chica interesada, ¿en serio te peleas con tu propia familia? ¿No respetas la ley? Oye, cuñada. De todos los asuntos sucios que tú y el hermano mayor hicieron, ¿no tienes conciencia? Y me hablas de la ley. Ahora te comportas como una santa, ¿no te parece ridículo? Tú. Sensuo. Incluso las locuras tienen un límite. ¿Quieres que todo Beijing se ría de los Shen, tío Shen? Usted había aprobado mi matrimonio con el hermano Sensuo. Todo es por culpa de esa Antan. Usted debe apoyarme. Solo por una mujer así. La casa está en caos.
Vengan. Saquen a esta mujer de aquí. A ver quién se atreve. Vengan, saquen a esta mujer de aquí. A ver quién se atreve. Shenjo, ¿estás loco? Por una mujer apuntas con un arma a tu propia familia. ¿Familia? Engañaste a mi madre. En el momento que más te necesitaba la abandonaste. ¿Por qué entonces no nos consideraste familia? Yo. Yo tenía mis razones en ese entonces. Al fin y al cabo, No soy alguien que abandone a la persona que ama. La persona que le gusta soy yo. ¿Cómo es posible? Así que escuchen bien. De ahora en adelante, quien en Hingsere se atreva a faltarle el respeto con una palabra, ya verá cómo se las arregla con las consecuencias. Papá, ese Sensuo me robó la novia. No puedo tragarme esto. ¿Tienes alguna forma de ayudarme a lidiar con él? ¿No oíste lo que dijo en la fiesta familiar? Alguien como él, lobo salvaje. No es tan fácil engañarlo. A menos que encuentre su punto débil. Así que este es tu punto débil, Sensuo. Lo que dijiste en el salón de fiestas. ¿Qué significa? ¿Acaso mi comportamiento todo este tiempo no ha sido suficientemente claro? ¿Acaso mi comportamiento todo este tiempo no ha sido suficientemente claro? Pero te dije tantas cosas crueles. ¿No me odias? Tan tan. Hoy te traje. Sensuo. Rompamos. ¿Por qué? ¿No estábamos bien siempre? ¿Por qué crees me gustaría algo? Un hijo ilegítimo sin nada. Ya encontré un novio nuevo, más rico que tú. No vuelvas a buscarme. Odio. Claro que odio. Odio que prefieras decir cosas falsas cuando terminamos. Y no me quieras incluir en tus planes de vida. Dejarme enfrentar las tormentas contigo. Ya lo sabes. Sí. También supe que el más talentoso en todas las disciplinas fue acusado de hacer trampa. Y tuvo que abandonar su carrera. Tengo que seguir. Aprender de los veteranos en la funeraria cuando todos huyen del examen de cadáveres. Parece que fue envenenado. ¿Cómo sabes eso? Soy médico forense. Así comenzó el trato. Amenazas. Todo fue un engaño. Sí. Desde el momento en que te vi de nuevo. He estado pensando profundamente. ¿Cómo puedo hacer para retenerte? Llegué a la conclusión. Que aunque sea forzando. Esta vez tengo que ser parte de tu vida. Sensuo. Antan. Sí. Si los familiares son lo único que te importa en este mundo. ¿Entonces podría? Déjame ser también parte de tu familia.
¿Por qué lo haces? Sabes bien que soy una persona egoísta. No deberías hacerlo. ¿Por qué lo vales? Para mí. Siempre lo vales. Oye, ¿has oído? Su mamá está embarazada de un viejo sin casarse y él es hijo ilegítimo. ¿De verdad? Esto es increíble, de verdad. Lluvia y flores de ciruelo en noche de primavera. Nuestros nombres combinan bien. Hola, me llamo Antan. La primera vez que nos vimos. Me salvaste del pantano. Así que esta vez. Me toca a mí salvarte. Sensuo. Ese momento. Los recuerdos del pasado regresan a mi mente como olas. Empiezo a darme cuenta que no descubras conexión. Cuando por orgullo una y otra vez lo alejé. ¿En qué estación está su corazón ahora? Pensé que eras como antes. Ahora estás como un perro rabioso. Acepto. Sensuo. Acepto. Flor de loto en la lluvia. Noche de primavera, brindamos. 3 años después, finalmente cruzamos el desierto del tiempo. Nos abrazamos de nuevo. ¿Cómo te hiciste esa cicatriz? En la universidad quería ganar más dinero. Fui a un club de lucha clandestino. Peleas ilegales. Ganar una pelea te daba 5,000 en premios. Gané durante un mes, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué necesitabas tanto dinero? Estabas ayudándome a pagar los gastos médicos de mi madre. Chico, haces todo por tu novia. Sensuo. Lo siento. No llores. Lo siento, sensuo. No tienes que disculparte conmigo. Nunca te culpé. Solo me culpo por no poder ayudarte entonces. Las cicatrices en mis manos sienten gruesas. He analizado diferentes muertes en el cuarto de espera. Pero en este momento me di cuenta de que había sido un verdugo. Puse la espada en el corazón de un joven de 18 años con mis propias manos. ¿Tan temprano despierto? Hoy vamos a recoger el certificado. La próxima semana hacemos la boda, ¿vale? ¿Tan rápido? Quiero más seguridad. ¿Está bien? De acuerdo. ¿Qué es esto? Ábrelo y mira. Transferiste la mitad de la empresa a mi nombre.
Sí. Señor Sen, la operación de hoy de la madre de la señorita An fue un éxito. Finalmente puede estar tranquila. Pero, diploma. ¿Cómo tienes mi diploma? Señor Sen contrató a los mejores hackers internacionales para recuperar grabaciones eliminadas de la Universidad de Beijing. La prima que te difamó y el líder de la escuela ya están en prisión. Sensou. Gracias. No hace falta que me des las gracias. Esto te pertenece. No hace falta que me des las gracias. Esto te pertenece. No estoy de acuerdo. Senji Chen, ¿también perdiste la cabeza? ¿Realmente te enamoraste de esa seductora? Esa mujer es la única debilidad de Sensou. Solo si la controlamos con veneno, nos ayudará contra Sensou. ¿Y si ella no quiere obedecer? Entonces no le quedará más que morir. No, no. Debe haber otra manera. Ya sé, sus padres. Podemos usar la medicina con sus padres. Así, Antang nos ayudará por el antídoto. A vencer a Sensuo. Es una buena idea. Está bien. Deja que te encargues de esto. Antang, lo siento. Todo lo que hice fue por ti. Contar a mis padres sobre la boda. Seguro estarán felices. Mamá. Si quieres que tus padres vivan, ven sola a esta dirección. ¿Qué le hicieron a mis padres? Papá, mamá. Senji Chen, ¿enloqueciste? Déjame a mis padres. Señorita An, no se altere. Hemos invitado a sus padres aquí solo para pedirle que nos ayude con algo. Esto no es diferente a un robo. No aceptaré sus condiciones. Si se atreven a tocar a mis padres, Sensuo no los perdonará, Antang. ¿De verdad ves a Sensuo como tu salvador? Solo es un hijo ilegítimo, ¿cómo puede compararse con nosotros? He investigado todos sus asuntos de hace años completamente. Puedo perdonarte por traicionarme. Si ahora te comportas como debe ser. ¿Me puedes perdonar? Senji Chen. No creas que al fingir ese falso sentimentalismo, puedes esconder tu estupidez y maldad. No le llegas ni al talón a Sensuo. Muy bien, ya que tienes tanto orgullo. Entonces no me culpes. Sujétenla. Suéltenme. Déjenme ir. Mamá. ¿Qué le diste a mi mamá? Un veneno. Que poco a poco destruye las neuronas del cerebro. Si no hay antídoto en una semana, se convertirán en vegetales. Si no hay antídoto en una semana, se convertirán en vegetales. Tang Tang, no te preocupes. No podemos seguir siendo una carga para ti. No puedes seguir viviendo con miedo todo el tiempo. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Vas a elegir a los padres que te criaron toda la vida? ¿O a un hombre? ¿Qué quieren que haga? Solo quiero que sin que nadie se entere le des esta medicina a Sensuo. Si tanto le importas.
No debería ser difícil, ¿verdad? No importa lo que digan, tienen un lazo de sangre con Sensu. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Señorita Ann. La ley de este mundo. Siempre el fuerte devora al débil. Senso nos impidió el paso. No elegí matarlo, solo quería convertirlo en un inútil. Eso ya es ser bastante misericordioso. No, no puedo escucharles. Aunque no tenga nada que ver con Senso. No podría hacerlo. Ser el fantasma ayudando a hacer daño. Vaya, tienes agallas. Solo que no sé si tendrás el valor de ver a tus padres morir frente a ti. Papá, papá. 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 Si tomas esta botella de medicina de mi hijo. Tus padres estarán bien. Si no, la próxima vez que la clave. Será en su corazón, enfrenta a mí si puedes, te doy 10 segundos. 10. 9. Llegaron los wontons calientes, deben comerlos mientras están calientes. Papá, ¿qué sabor te gusta? Cerdo con apio. Tu sabor favorito. Papá, mamá, he vuelto. Tang Tang, ¿cómo entraste a la Universidad de Beijing? Ni nos lo dijiste. Ven, siéntate. La matrícula en la Universidad de Beijing es muy cara. La enfermedad de mamá aún no se ha curado. No quiero seguir estudiando. ¿Qué estás diciendo, hijo tonto? Eres el orgullo de tu padre y de tu madre. Si eso significa vender todo, padre seguirá apoyando tu educación. 4. 3. 2. 2. Yo elijo a mis padres. Bien. Señorita Ann. Entonces esperaremos pacientemente tus buenas noticias. ¿No quedamos en que te recogería en el hospital? ¿Cómo regresaste por tu cuenta? ¿No quedamos en que te recogería en el hospital? ¿Cómo regresaste por tu cuenta? Yo. Solo quería esperarte en casa. ¿Por qué de repente decidiste beber? Solo quería tomar una copa contigo. Bueno. ¿Qué ocurre? ¿No vas a revisar? ¿Revisar qué? Por si esta copa de vino tiene algún problema. Lo que me das, ¿qué problema puede tener? ¿Por qué confías tanto en mí? No deberías confiar tanto en mí. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? No. Estoy nervioso por la boda la próxima semana. No te preocupes, me ocuparé de todo. Tranquila. Cuando nos casemos, llevaré flores de camelia. Sí. Está bien.
Hoy nos reunimos aquí, ante Dios y todos, para celebrar el sagrado matrimonio entre el señor Sen y la señorita Antang. ¿Aceptas tomar a Antang como tu esposa? Sin importar las buenas y malas circunstancias, riqueza o pobreza. ¿La amarás toda tu vida hasta el final de tus días? Acepto. Señorita Antang, ¿estás dispuesta a casarte con el señor Sensuo, sin importar las circunstancias? Riqueza o pobreza. Lo amarás toda tu vida, hasta el final. Señorita Antang, ¿estás de acuerdo? Sí, lo estoy. Bien, que los novios intercambien los anillos. Sensuo. ¿Por qué eres tan tonto? Te lo dije, soy una mala mujer. No merezco tu amor. Estoy dispuesto. Sensuo. 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 Vaya que estás dispuesto. Sensuo. Nunca pensaste que al final fallarías por la persona que más te importa, ¿verdad? Sensuo. Nunca imaginaste que al final te traicionara la persona que más te importa, ¿verdad? Ya hice todo lo que me dijeron. ¿Y mis padres? No te preocupes, Tan. Cumpliremos nuestra palabra. Bien, entrega a Sensuo. Devolveremos a tus padres. Ya está intoxicado, pronto será un vegetal. Todos aquí son tus rehenes. ¿Qué sigue temiendo? Libéralos. Papá, mamá. ¿Están bien? No te preocupes, Tang Tang. Tío, tía, están bien. Cuando nos casemos, les compraré una en el mejor lugar de la ciudad. Bueno, chica bonita, te atreves a golpear a mi hijo. Parece que estás cansada de vivir. Cuñada. Creo que los que están cansados de vivir son ustedes, ¿no? No te has envenenado. Fingir debilidad no es mi fuerte. Pero bueno. Siguen siendo tan tontos como siempre. Fingir debilidad no es mi fuerte. Pero bueno. Siguen siendo tan tontos como siempre. Qué valiente eres. Te atreves a engañarme. No. ¿Por qué creo todo lo que dices? Ya te hice daño una vez, ¿crees que no te lo haré de nuevo? ¿Por qué eres tan ingenuo? No te preocupes, está bien. Estoy bien, ¿verdad? Sensuo. Es Senji Cheng y su papá. Ellos amenazaron a mis padres para que te envenenara. Quieren perjudicarte. No confíes más en nadie. ¿Te asustaste? No te preocupes, tus padres estarán bien. Tengo un plan. Diles que ya me envenené. El día de la boda. Haz que traigan a tus padres para intercambiarlos por mí. ¿De verdad funcionará? Claro, confía en mí. Todos los que quieren hacerte daño no deberían existir en este mundo. No estás envenenado, hoy tampoco escapas.
No estás envenenado, hoy tampoco escapas. Parece que el jefe vino preparado esta vez. ¿Qué opinas? Me preparé durante 3 años para hoy. ¿Por qué un bastardo que regresa a mitad de camino recibe la consideración de nuestro padre? ¿Por qué me ignoran? ¿Solo porque soy un discapacitado? Nunca has pensado. ¿Por qué perdiste tu pierna? ¿Qué quieres decir? El accidente de hace 10 años que destruyó tus piernas. El instigador. Fue nuestro padre que siempre actuaba como un tonto astuto. En ese entonces se casó con tu madre. Y trasladó bienes durante 10 años. Planeaba que tú y tu madre murieran en ese accidente. Pero no esperaba que tu madre te salvara a toda costa. ¿Y tú? Solo por conseguir la aprobación de un enemigo que mató a tu madre. Es ridículo. Su patrimonio era originalmente de tu madre. Nunca pensé en competir contigo. Eres tú quien es tonto. Y nunca debiste amenazar a Antang. Lo voy a matar, lo voy a matar. Aquí está. Bien elegido como mi heredero. Eres inteligente. Bien elegido como mi heredero. Eres muy listo. ¿Por qué me dejaste vivir? Ya que mataste a mi madre. ¿Por qué aún me dejas con vida? Un inútil. Es como tener un perro obediente. ¿Por qué no? No esperaba que fueras tan inútil. Te di un veneno muy fuerte. Y aún así no puedes derrotar a Shenjuo. Quiero que acompañes a mi madre en su tumba. Shenjuo, Has ganado esta disputa por la herencia. Solo si matas a esta mujer al lado tuyo. Te entregaré toda mi fortuna. No me interesa tu dinero sucio. Ni siquiera igual a un cabello de Antang. Pensaba que el más parecido a mí eras tú. No me esperaba. También eres un inútil arrastrado por el amor. Basura. Sensuo nunca ha obtenido nada bueno por ti. Al contrario, pasó por muchas dificultades, pero tuvo éxito. Pervertido que se aprovecha de mujeres. ¿Qué derecho tienes para llamar a alguien basura? Tú eres un imbécil. ¿Estás buscando problemas? ¿Por qué mataste a mi papá? ¿Por qué lo mataste? Lo siento, Antang. Lo siento, Antang. El nuevo medicamento de nuestra empresa para tratar el cáncer destruye el ADN de las células cancerígenas para evitar su división y crecimiento, y se usa principalmente como tratamiento auxiliar preoperatorio. Señorita Ann, su medicamento de cáncer cuesta menos que precio de mercado. ¿Cuál es su intención? Espero que familias afectadas por cáncer tengan oportunidad de renacer. Entonces, puedes decirnos. ¿De dónde viene su confianza para hacer esto? Es mi amado. ¿No dijiste que tenías algo que hacer? Ven, te llevo a un lugar. No fuiste a la conferencia porque preparabas esto, ¿verdad? ¿Lo has olvidado? Todavía te debo una boda. Miren a la cámara, chicos.